lado prohibido del primer templo. Demonios, sangre y maldiciones en nombre de Dios. Imagina una ciudad sagrada, donde un altar ardía día y noche, alimentado por carne quemada, sangre fresca y gritos de muerte. Imagina sacerdotes vestidos de lino blanco, con los brazos empapados en rojo, degollando animales con manos firmes, mientras el humo subía, como un mensaje a los cielos. Y ahora, imagina que el mismísimo rey que mandó a construir ese templo no solo hablaba con Dios, hablaba con demonios. Esta no es una historia de fe, esta es una historia de poder, una historia que huele a miedo, a fuego, a carne, una historia que aún vibra bajo las piedras de Jerusalén. El templo de la sangre. El primer templo no era un lugar de oración pacífica, era una máquina de sacrificios. Cada día, al amanecer, los sacerdotes recibían animales vivos. No había palabras suaves, no había música angelical. Había cuchillos afilados, tinas de bronce llenas de sangre e intestinos humeando en el altar. El Dios al que servían, Yahvé, no pedía flores, pedía vida. Un cordero sin mancha, un cuello tenso, una hoja que corta, un chorro rojo que cae como una promesa. Eso era adoración. Yahvé, el Dios del terror. Este Dios no era amoroso, era exigente, brutal, impredecible. En Deuteronomio 28 dictó las reglas más escalofriantes de la historia sagrada. Si me obedeces, vivirás. Si me desafías, entonces vienen las maldiciones. Tu campo no dará frutos, tu esposa será violada, tus hijos serán comidos por otras naciones. Te volverás loco, ciego y solo. Matarás a tu hermano por un mendrugo de pan. Y lo peor, comerás la carne de tus propios hijos durante el asedio. ¿Qué tipo de Dios le dice a su pueblo? Repítelo en voz alta y di amén. Esto no era religión, era psicoterror sagrado, el anillo y los demonios. Pero Salomón no era un rey cualquiera. Según los textos ocultos, un ángel descendió y le entregó un anillo. No un anillo decorativo, no un símbolo, era un arma. El anillo de Salomón tenía el sello de Dios y con él podía invocar y esclavizar demonios. El primero fue Ornias, una entidad que succionaba la energía vital de los obreros. Salomón lo obligó a hablar, lo marcó, y con eso desató una red de 72 demonios del abismo. Los hacía hablar, les arrancaba sus secretos, y luego los obligaba a construir su templo, entre ellos Asmodeus, devorador de deseo, maestro de la lujuria, aterrador, Beelzebub, príncipe del aire enfermo, invocador de peste, Baal, Paimon, Marchosias, Agares, criaturas con cuerpos de animales, voces dobles y ojos que brillaban sin luz. Salomón los dibujó, los clasificó, y su grimorio, la Goetia, sigue usándose hasta hoy por quienes invocan poderes salomónicos. ¿Quieres la sabiduría de Salomón? Estás pidiendo la guía de demonios antiguos, y ellos siempre cobran. Los dioses extranjeros y las esposas. Salomón no fue monógamo, fue coleccionista de reinas. Tuvo 1000 mujeres, no por amor, sino por alianzas. Cada princesa venía con un dios escondido en su equipaje. Trajeron a Astarte, con pechos tallados en piedra y rituales de sexo y sangre. Milcom, con hornos donde se sacrificaban niños vivos. Quemos, con altares de guerra. Y Salomón, el gran rey sabio, les construyó templos dentro de Jerusalén. El rey que hablaba con Dios también ofrecía espacio a sus enemigos. El secreto radiante del arca. En el rincón más profundo del templo, más allá del altar, más allá del velo de lino manchado de sangre, había una sala donde nadie podía entrar, salvo uno. Allí, entre sombras y ecos,
se escondía un cofre. No era de madera común, no era un símbolo religioso. Era el objeto más temido, más restringido, más letal del antiguo mundo. El Arca de la Alianza. Según la tradición, el arca contenía las tablas de la ley, pero también el nombre secreto de Dios y una energía que podía matar a un hombre con solo acercarse. No se podía tocar, no se podía mirar, ni siquiera se podía respirar cerca de ella sin permiso divino. Si un sacerdote impuro caía muerto, nadie lo podía sacar. Por eso les ataban una cuerda al tobillo, por si el dios lo rechazaba. Cuando el arca viajaba con los ejércitos, los enemigos caían sin ser tocados. Ríos se abrían, ciudades colapsaban, personas caían con convulsiones, sin heridas visibles. ¿Eso es poder divino o tecnología inhumana? En el año 586 a.C., cuando Babilonia arrasó Jerusalén, el arca simplemente se esfumó. No fue saqueada, no fue destruida, nadie la volvió a ver. Algunos estudiosos modernos creen que el arca era una fuente de radiación o incluso un artefacto de alta tecnología antigua. Otros creen que era un canal directo con entidades superiores o inferiores. Pero lo más perturbador no es lo que hacía, es lo que dejó de hacer, porque un día desapareció. ¿Dónde está hoy? ¿Quién esconde el objeto más poderoso de la humanidad y por qué? Hay quienes juran que está en Etiopía, en Aksum. Otros aseguran que está enterrada debajo del monte del templo. Algunos creen que fue sellada en otra dimensión, pero hay una teoría más peligrosa, que nunca se fue, que sigue allí, oculta, silente, esperando a que el tercer templo la reclame. Porque si el arca vuelve a aparecer, el mundo no volverá a ser el mismo. El retorno del fuego. Pero la historia no terminó en ruinas, porque lo que alguna vez ardió, hoy está siendo reconstruido, no en piedra aún, sino en intención. En laboratorios secretos en Israel se están criando becerros rojos bajo supervisión sacerdotal. La razón: solo su sangre puede purificar el altar del nuevo templo. Hay vestiduras sagradas listas, muebles rituales replicados al milímetro. Y lo más inquietante, entrenamiento sacerdotal activo, por primera vez en siglos. Organizaciones como el Instituto del Templo lo dicen sin esconderse. Todo debe estar listo para cuando llegue el Mesías. ¿Pero qué clase de Mesías necesita sangre, fuego y un altar sobre el mismo lugar donde han muerto miles? Ese lugar, donde estuvo el primer templo, hoy está ocupado por la cúpula de la roca, uno de los sitios más sagrados del Islam. ¿Qué pasará si un nuevo templo es construido allí? Algunos grupos extremistas ya promueven la idea de reconquistar el monte del templo por la fuerza. No por fe, sino por poder. Porque reconstruir el tercer templo no es solo un acto espiritual, es un movimiento geopolítico, profético y militar. Y si el primero fue edificado con demonios, ¿quiénes van a edificar el tercero?